cruz de Cristo es el tema que estamos abordando en esta semana. Y el día de ayer pues leímos algunos pasajes y les hacía hincapié en cómo mucha gente conoce historia de Jesús, de la cruz, pero solamente es el conocimiento basado en el intelecto. Pero nos damos cuenta que para poder entender el mensaje a través de la palabra y el acto de ofrendar su vida en la cruz del Calvario, tenemos que tener el entendimiento que sea abierto a través del estudio de la palabra, pero también a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces el día de ayer mirábamos a los discípulos iban camino a Emaús, que ellos no habían entendido hasta que sus sentidos espirituales fueron abiertos por el Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué es que a veces el hombre no entiende aspectos tan de bendición como lo es el mensaje de la cruz, los beneficios de la cruz, las doctrinas de la cruz que también estudiamos? Porque simple y sencillamente, como Jesús dijo en una oportunidad, refiriéndose a Pedro. Ustedes saben que Pedro era uno de los discípulos más cercanos al Señor, era su carácter era impulsivo y siempre él salía en muchas oportunidades en el ministerio del Señor. La persona de Pedro resaltó. Incluso cuando el Señor les preguntaba quiénes dicen las personas que soy yo, y entonces los discípulos dijeron, bueno, unos dicen que eres Jeremías, otro el profeta, y bueno, diferentes. Y el Señor viene y les pregunta directamente a ellos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Entonces viene Pedro y da la respuesta que precisamente vino a través de la revelación del Padre para la vida de Pedro, cuando le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, de la misma manera tenemos que entender el mensaje de la cruz, que tiene que venir por revelación a la vida del discípulo, a la vida del creyente, a la vida del que es redimido, para poder entender y valorar esa obra que fue hecha a favor de nuestras vidas. Pues en el pasaje que les menciono, solo que quiero que vayamos ahí en Mateo capítulo 16, un poquito más adelante ya les narré la confesión de Pedro, pero vea lo que dice del versículo 21 en adelante. Mateo 16, 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. O sea, hablaba de la muerte de cruz, y resucitar al tercer día. Ahora vea la reacción de Pedro, el que unos momentos antes había recibido una revelación del Padre. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, o sea, el Señor, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, hoy en día nosotros notamos que precisamente no hay, digamos, un entendimiento en cuanto al mensaje de la cruz, en cuanto a los beneficios de la cruz, precisamente por la misma situación que le sucedía a Pedro en ese entonces, porque el Señor le dijo, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, definitivamente, hermanos, si no ponemos nuestra mira en las cosas de Dios y dejamos que la palabra del Señor y la obra de su Espíritu Santo vaya dándonos a nosotros la revelación y el entendimiento de esta palabra, entonces no se va a dar, precisamente porque nuestra mira no está en las cosas de Dios, sino que está, como dice, en las cosas de los hombres. Ahora, cuando hablamos acerca de las cosas de los hombres,
hablamos de una predicación que muchas veces no incluye la cruz de Cristo. Se habla de sus hermosas enseñanzas y todo eso es bueno, se extienden sobre las maravillas de su obra, pero muchos dejan por un lado el mensaje de la cruz. Y no puede haber redención, no puede haber salvación si no hay cruz, si no hay sacrificio, si no hay derramamiento de sangre, que fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. Dios nos siga dando más entendimiento respecto a esto, hermanos. Amén.